Vamos a ver en esta segunda parte los casos de interacción de factores clasificados dentro de epistasia. Habíamos visto que para Mendel un factor o un gen codificaba para una característica. Por eso, al describir un genotipo determinado, utilizábamos un par de genes para cada característica de interés. La tercera ley de Mendel enunciaba el principio de independencia de factores, donde decía que dichos factores se agregaban en forma independiente y se mantienen individualmente las proporciones mendelianas. Se agregaban en forma independiente porque estaban localizados en pares cromosómicos diferentes y mantenían las proporciones mendelianas porque si uno analizaba la descendencia de cada uno de ellos por separado, la proporción fenotípica 3:1 se mantenía. Pero hay casos donde esa ley no se cumple, y es cuando los genes no alelos, por ejemplo un gen A y un gen B, codifican para una misma característica, que es el caso de interacción de factores, y cuando los genes no alelos se ubican en el mismo cromosoma, que son los casos de herencia con ligamiento factorial. La interacción de factores debida exclusivamente al efecto de los genes se podía clasificar en intragénica o intergénica, siendo la intragénica aquella donde actuaban los alelos que estaban para un mismo locus, como en el caso de dominancia completa, dominancia incompleta o alelos múltiples. En el caso de interacción intergénica hablamos de genes no alelos que interactúan entre sí para definir el fenotipo. Estos genes, por ejemplo, pueden interactuar en forma secuencial, es decir, uno luego del otro. Por ejemplo, una molécula 1 es transformada por el gen A grande en la molécula 2 y luego por el gen B grande en un pigmento que es el resultado final en el fenotipo. En el caso de que el genotipo del individuo sea A chica chica y o B chica B chica, no se completa esa transformación de dos pasos que daría el fenotipo rojo. Otra forma de interactuar es en forma simultánea, es decir, cada uno de los genes trabaja sobre una molécula diana diferente y superpone los efectos. En este caso, el gen A grande interactúa sobre la molécula 1, transformándola en un pigmento azul. El gen B grande interactúa sobre la molécula 2, transformándola en un pigmento amarillo. En el caso del alelo A chica o B chico, no se produce el pigmento al no poder transformar a las moléculas objetivo. De este modo, al estar presentes A grande y B grande, se obtiene un fenotipo que combina ambos pigmentos. Si está solo A grande, tenemos un fenotipo color azul, solo B grande, un fenotipo amarillo, y sin ninguno de los dos genes que transforman las moléculas originales, el fenotipo es incoloro. Definamos qué es epistasia. Es la acción de un gen epistático impidiendo o suprimiendo la manifestación de otro gen no alelo, que sería hipostático, en el fenotipo. Según la dirección de la interacción se puede clasificar en simple, por ejemplo, un alelo de un gen es epistático sobre el otro gen, o doble en el caso de que haya epistasia recíproca entre los alelos de un gen y del otro. También se puede clasificar según el tipo de alelo que es epistático, por ejemplo, una epistasia dominante cuando el alelo que es epistático es el dominante, o recesiva cuando el alelo que es epistático es el recesivo. De este modo, los tipos de epistasia, combinando las dos clasificaciones anteriores, pueden ser simple dominante, simple recesiva, doble dominante, doble recesiva, y hay una quinta opción que es la doble dominante y recesiva, que no la vamos a abordar en este video. Veamos un ejemplo de epistasia simple dominante para entenderla. En el grano de maíz, el endosperma está recubierto por una capa de células que conforman la aleurona. El gen A controla el color de esa aleurona. El alelo A grande transforma una molécula precursora incolora, otorgando a la aleurona un color púrpura. En el caso de que esté presente el genotipo A chico, esa transformación no ocurre y la aleurona permanece sin color. Por otro lado, y en paralelo, el gen B controla el color del endosperma. El gen B grande otorga al endosperma un color amarillo. En el caso de que esté el genotipo B chico, el precursor blanco del endosperma no se transforma y el endosperma sigue de color blanco. De este modo, en los casos en que esté presente el alelo A grande, la capa de aleurona se torna color púrpura y no deja ver el color del endosperma. Por lo tanto, el grano, el fenotipo final, es color púrpura. En tanto que,
cuando el alelo A chico está presente, se puede ver cuál es el color del endosperma, si es color amarillo o color blanco. De este modo, las dos primeras categorías de una F2 mendeliana se agrupan porque el gen A grande es epistático. Por eso es una epistasia simple dominante. El gen epistático sería el A grande y el hipostático serían los alelos de B. De este modo, solamente el fenotipo A chico permite la expresión fenotípica de B. La nueva frecuencia fenotípica en F2 es 1231. Veamos ahora un ejemplo de epistasia simple recesiva o de genes sucesivos. Es el caso del color del bulbo en cebolla, donde un gen A grande produce un pigmento de color amarillo a partir de un precursor blanco. En el caso del genotipo A chico, ese pigmento no se produce. Luego, ese pigmento amarillo es tomado como sustrato por un gen B grande que lo transforma en un pigmento rojo. En el caso de que B chica sea el genotipo de la planta, el pigmento antes transformado sigue del color amarillo. Por lo tanto, en la F2 vamos a tener que, en el caso de que ambos alelos estén en el estado dominante, el bulbo va a ser color púrpura porque las dos transformaciones se producen en forma sucesiva. En el caso de que únicamente el gen A grande esté dominante, el bulbo permanecerá amarillo. Es una transformación a medias. Pero en el caso de que el gen A chico esté presente, no permitirá la expresión del gen B. No se sabrá cuál es el genotipo. Por lo tanto, el gen A chico es epistático del gen B. Por eso es una epistasia simple recesiva. La nueva frecuencia fenotípica en F2 es 934, donde en 4 se agrupan las dos últimas categorías del 9331 mendeliano. Veamos ahora un ejemplo de epistasia doble dominante, conocida también como vías alternativas o genes duplicados. Esto es así porque el alelo A grande y el B grande expresan el mismo fenotipo. El gen A grande transforma un precursor incoloro en un pigmento color verde que le otorga el color a las hojas. El genotipo A chico no produce dicho pigmento. Lo mismo ocurre con el gen B. El gen B grande produce ese pigmento verde, a diferencia del B chico, que no produce el pigmento. De este modo, en la F2, los genotipos que poseen al menos uno de los genes al estado dominante van a tener hojas verdes, y aquellos que tengan ambos genes al estado recesivo tendrán hojas blancas. Solamente A chico tiene un fenotipo diferente, es decir, el gen A grande es epistático sobre B chico y el gen B grande es epistático sobre A chico. Por eso es una epistasia doble dominante. La nueva frecuencia fenotípica en la F2 en este caso es 15:1. Veamos ahora un ejemplo de epistasia doble recesiva, también conocida como genes complementarios. En este caso, el gen A grande transforma un precursor incoloro en un producto incoloro que posteriormente es sustrato del gen B grande que lo transforma en un pigmento, el cual va a ser lo que define el fenotipo del individuo. En el caso de que haya un genotipo A chico o B chico, no se completa esta transformación de dos pasos para llegar a la coloración pigmentada. Es el ejemplo del plumaje en aves, donde únicamente estando los dos genes al estado dominante, la gallina va a tener plumaje colorado. Con uno de los dos genes o ambos al estado recesivo, el plumaje va a ser blanco. De este modo se agrupan las tres últimas categorías del 9331. Lo mismo ocurre en el caso de algunos genes para el color de los esperma en maíz. De este modo se necesitan ambos genes de estado dominante para expresar el fenotipo. La frecuencia fenotípica en F2 es 9,7. Es importante no confundir esta frecuencia con un 1:1 de una retrocruza por el recesivo mendeliana. Por eso hay que tener suficiente cantidad de muestras para definir si se trata de un caso de epistasia. Espero que el video les haya resultado de utilidad. Les dejo aquí el link a la primera parte de interacción con las generalidades y a la tercera parte correspondiente a interacción sin modificación de frecuencias mendelianas y a factores de tipo aditivo.